Ayer en la tarde el Alto Tribunal tomó la decisión de apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la ponencia del expediente y el caso pasará a manos del actual presidente de la corporación. Ella es la magistrada Paola Meneses. Con el impedimento resuelto tras la recusación del presidente Petro, ahora viene la discusión sobre el futuro de la ley, que ya fue devuelta al Congreso para que se subsanen los vicios de trámite. Un hecho que sigue dejando en el limbo el futuro de una de las reformas más importantes del gobierno, ¿verdad? ¿Qué sigue después de apartar al magistrado Báñez? O sea, ¿qué podemos esperar? ¿Cuánto tiempo más se va a tomar esto para una decisión definitiva? Lo cierto es que están apartando al magistrado Ibáñez de muchos debates. Este no es el único evento. De manera sistemática le han cuestionado, no solo a través de los impedimentos donde lo retiran de discusiones, sino incluso oíamos en estos días una intervención de la vicepresidenta muy fuerte respecto del rol que puede haber jugado un magistrado de la Corte Constitucional en términos políticos. Ahora, se está subsanando, regresa a la corporación que debe designar un conjuez que sustituya al doctor Ibáñez en su trabajo, se elabora la nueva ponencia y se discute. Esta no es una Corte Constitucional particularmente demorada, ni mucho menos. Yo pienso que en cuestión de 2-3 meses puede haber una decisión de fondo. Lo difícil es que en el camino no haya más impedimentos, porque, por ejemplo, hay magistrados que están muy próximos, que de hecho en su periodo tienen la edad de retiro forzoso, que cumplen los requisitos de pensión, seguramente les van a pedir que se aparten, otros tendrán la expectativa. O sea, viene un debate muy profundo en lo que tiene que ver con este tema. Profesor Restrepo, esta reforma no ha entrado en vigor, pero usted escribía que hay otra reforma pensional por decreto. ¿Cómo funciona y qué bases sienta de cara a la ley 2381, que es donde está la reforma aprobada por el Congreso? Así es, Diana, hago referencia a un decreto que reguló los seguros que cubren tanto el hecho de que pueda una persona pensionada fallecer o que precisamente pueda darle la sustitución pensional, como se llamaría en este caso, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, y que se comen buena parte de la cotización. Esos seguros subieron de manera extraordinaria en el último mes, en gran parte por este decreto del salario mínimo que lo sube al 23.7%, minando no solamente el valor de la pensión de las personas que ya están pensionadas en ese régimen de ahorro individual con solidaridad, el régimen de capitalización, sino también extendiendo la cantidad que las personas que están en ese régimen deberán ahorrar de aquí en adelante. Recordemos que cerca de 17 o 18 millones de personas están cotizando en ese régimen en este momento porque la reforma no ha entrado en vigor. Un poco lo que está haciendo el gobierno, a mi juicio, con estos dos decretos, el del salario mínimo y ese otro que le conocen como el de deslizamiento, es adelantar una reforma pensional por administración, por decreto, pero en contra del sistema pensional, en contra del sistema público de pensiones. Eso es muy grave, puede llegar a ser catastrófico, y es otra razón más por la que le pedimos al Consejo de Estado que ajuste ese decreto del salario mínimo a lo que establece la Constitución y la ley. Y en eso solamente digo una cosa que es muy importante, Francisco: al Consejo de Estado hay que respaldarlo, así como se debe respaldar a la Corte Constitucional para que pueda fallar en derecho, pero con toda la protección e independencia que requiere. Chalá. Bueno, yo veo varias cuestiones acá importantísimas. Lo primero es, yo siento que lo de la reforma pensional para mí es un síntoma fundamental y una conclusión de cierre de lo que fue durante todo este tiempo la relación que tuvo el presidente con el Congreso. Es decir, siento que esas relaciones fragmentadas, el bloqueo político parcial que hubo en un momento determinado, de una u otra manera nos llevaron a este tipo de estancamientos institucionales donde de una u otra manera se utiliza el derecho de una u otra forma para poder bloquear decisiones o para poder atajarlas. Y creo que eso es lo más grave de todo. Es decir, finalmente es una reforma que se aprueba para que se implemente ya, digamos, de una otra forma, y nos deja en un sistema, en un limbo, en el que, por un lado, pues el sistema sigue actualmente, pero también pues deja en vulnerabilidad a mucha población. Es decir, el tema de no tomar una decisión de fondo sobre el tema de la reforma, pues pone en vulnerabilidad, por ejemplo, a la población adulta mayor, también pone en riesgo un poco el tema de los traslados que se estaban ya realizando sobre el tema. Yo siento que en este caso pues también tiene unos costos políticos gigantes. Frente a lo que puede pasar, pues pueden pasar dos cosas. Yo siento que lo que va a pasar en su mayoría es que de nuevo la Corte va a devolver
el decreto el último, digamos, el último proceso de la reforma con la Cámara, y siento que vamos a entrar en un bucle y seguramente va a ser una derrota para el gobierno porque el gobierno no va a tener un triunfo que decir antes del 7 de agosto. No va a poder decir la reforma entró en vigencia antes del 7 de agosto y eso va a tener unos costos políticos fundamentales y más que estamos ahorita en campaña electoral. Pasemos rápidamente a la polémica del día ante la crisis que viven 250.000 familias damnificadas por las inundaciones en Córdoba. El Departamento de Estado anunció el envío de ayuda humanitaria como alimentos, kits de saneamiento de agua, 1.400 refugios para 72.000 viviendas afectadas. Y al paso de este anuncio, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo resaltaron que el país no tiene capacidades desbordadas en cuanto a la respuesta y de la emergencia y que por lo tanto no es necesario solicitar ayuda internacional. Esto obviamente va en contra de lo dicho hacía pocos días cuando decían que necesitaban obviamente de esa emergencia económica porque no hay dinero para poder ayudar ni siquiera reaccionar inmediatamente ante la magnitud de la tragedia en Córdoba. Resaltan que la ayuda solo se activa mediante solicitud del gobierno nacional y reiteran que el único canal encargado para activar la asistencia es la Cancillería. Justo hoy la Procuraduría anunció que vienen sanciones a varios funcionarios ante la inoperancia estatal en respuesta a las emergencias de Córdoba. ¿Cómo explicarle a la gente que el gobierno decida no aceptar las ayudas internacionales cuando el director de la unidad dice que es un asunto de soberanía y que es un procedimiento institucional y no político? Y los damnificados están ahí pidiendo la ayuda. Sí, de acuerdo. Vivíamos esta mañana en sus intervenciones al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, precisamente con el argumento de la soberanía, y que ese es el argumento para no recibir estas ayudas. Yo veo, y estoy muy de acuerdo contigo, es un argumento contradictorio. Si van a decretar una emergencia social y económica es porque hay un evento imprevisto de gran magnitud ante el cual hay que reaccionar, pero mira cómo cuando se produjo ese anuncio, el país entero dijo, esta sí es una emergencia, no como la anterior. Así es. Vamos a apoyar esto. Y justamente cuando eso ocurre, entonces ahora el gobierno dice, no, yo tengo con qué resolverla. Entonces es un mensaje contraevidente, pero yo al final del día creo que de lo que se trata es de la gente, se trata de hambre, se trata de no tener dónde dormir, de estar perdiendo todas sus pertenencias. Yo creo que ahí no hay campo para lo ideológico, que venga Rusia, Corea del Norte, Estados Unidos, se trata de ayudar a nuestra gente. Yo creo que no es una salida muy afortunada.